Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy bien, vamos a ver ahora un nuevo tema en infectología, un parásito protozoo, que es la entamoeba histolítica. Este va a causar una enfermedad, la amebiasis intestinal, ¿ya? Que tiene distintos espectros clínicos que vamos a ver. Esta infección va a afectar sobre todo a nivel del intestino grueso, va a invadir la mucosa produciendo ulceraciones, ya pudiendo llegar incluso a la perforación, puede tener localizaciones extraintestinales. En, todo en un 90% de estos casos van a ser solo infecciones asintomáticas y solo un 10% va a ocasionar un espectro amplio de síndromes clínicos que van a fluctuar, que pueden ir desde lesiones leves, heces diarreicas, hasta disentería, abscesos hepáticos y localización en otros órganos. ¿Ya? Su morfología es bastante característica porque tiene una morfología externa variable por su aparato de locomoción, que son los pseudópodos, ya, que también le va a servir para la fagocitosis. En cambio, ya fijados tiene una forma un poco más específica, más firme, porque no hay movimiento, ya. Aquí es como se ve al microscopio el trofozoito y el quiste, ¿no? Ya. Algo se ve este va a tener un tamaño aproximado de 15 a 30 micrómetros de tamaño, ya tiene una forma irregular al fresco. Al fresco se le va a reconocer un ectoplasma, porque tiene dos partes, un ectoplasma y un endoplasma. El ectoplasma va a ser claro, el endoplasma en cambio va a ser más oscuro. Ese ectoplasma tiene funciones de locomoción por estos pseudópodos, ¿no? Eh, movimiento, ¿ya? Sobre todo por la presencia de proteínas actina y miocina, ¿ya? Ahora, estas se van a contraer del extremo contrario a la dirección de su desplazamiento. En el ectoplasma se van a efectuar las funciones digestivas, la incorporación de líquidos por pinocitosis y de elementos sólidos por fagocitosis, entre ellas los glóbulos rojos, ¿no? Es por eso que se va a encontrar eritrocitos a nivel del ectoplasma. También hay vacuolas digestivas y de excreción. En cambio, en el endoplasma, ¿ya? En el endoplasma, que está más cercana al núcleo, que es la parte más interna, ya va a ser granuloso y rodeada del núcleo. Este es difícil de observar al fresco. El núcleo es vesiculoso, pobre en cromatina, con un carizoma central y puntiforme. El resto de la escasa cromatina se va a unir al carizoma con la membrana nuclear, la que le va a conferir al núcleo el aspecto de rueda de carreta característico de la especie. El trofozoito y el quiste. El trofozoito tiene dos formas, una magna y una minuta, ¿ya? Los trofoitos magnos son más grandes, mayor a 10 micrómetros, ¿ya? Se van a encontrar en deposiciones disentéricas, deposiciones diarreicas. En cambio, la forma minuta, ¿ya? Estos trofoitos tienen menos de 10 micrómetros, son más pequeños. Pueden encontrarse en portadores sanos o en personas con deposiciones sólidas, ¿no? Lo que consideran heces normales. El quiste, en cambio, es una forma de resistencia con pared rígida y una etapa previa que es el prequiste, ¿ya? El trofocito, como habíamos mencionado, es una fase móvil, ¿ya? Es la forma que va a causar la enfermedad. En cambio, el quiste es la forma infectante, la forma de resistencia. Y aquí es como se ve el microscopio todo ya fijado. Muy bien. Ahora, una vez que el trofozoito, el quiste llega a nivel del intestino, esto va a buscar si es que hay condiciones favorables o desfavorables. Si encuentra condiciones desfavorables para su formación de trofozoitos, solo un pequeño número va hacia las criptas, pero pero la mayoría se van a enquistar a nivel de la luz en el intestino grueso. Se va a redondear, se transforma la membrana celular en una pared gruesa y va a incorporar en su citoplasma materia de reserva, vacuolas de glucógeno, barras cromatoidales. Las células pierden la movilidad, se deshidratan, forman el prequiste o quistes inmaduros que posee uno o dos núcleos. En esta fase empiezan a sintetizar un polisacárido constituido que es N-acetilglucosamina, que es la quitina, que se deposita en su superficie, teniendo como consecuencia la pérdida de movimiento y cese de su reproducción. Después, estos prequistes, que solo tienen uno o dos núcleos, como he mencionado, empiezan a dividirse y van a formar un quiste maduro o tetrágeno, porque van a tener cuatro núcleos, ¿ya?
En este proceso se va a consumir por completo el material de reserva que tenía, ¿no? Este quiste maduro se va a eliminar de manera preponderante a través de las deposiciones formadas y mucho menos a través de las deposiciones disentéricas o diarreicas, porque aquí ¿quién va a predominar? Los trofozoitos, recuerden, heces formadas, heces sólidas, los quistes, y heces disentéricas o diarreicas, los trofozoitos. ¿Ya? Estos quistes maduros representan forma infectante, contaminando alimentos y bebidas. Muy bien, eso es. Ahora, en cuanto al ciclo de vida, todo va a comenzar cuando mediante las heces se eliminan los quistes, ¿no? Esos quistes, mediante, sobre todo, como había mencionado, heces formadas, heces sólidas, esos quistes van a contaminar agua, van a contaminar frutas, verduras, alimentos, ¿ya? Una vez que estos llegan, son consumidos, llegan a nivel del estómago mediante la reacción de la acidez estomacal, que es un pH ácido, y luego las enzimas pancreáticas, las enzimas a nivel del intestino delgado, que es pH alcalino. Todo esto va a hacer que se empiece a degradar la pared del quiste. ¿Ya? Estas enzimas pancreáticas destruyen la pared del quiste, pero no afectan su citoplasma. Llega a nivel del ilion, donde ocurre el desenquistamiento. De cada quiste va a emerger 4 trofocitos. ¿Por qué? Porque son 4 núcleos. Cada núcleo se transforma en un trofozoito. ¿Ya? Estas condiciones, entonces, aquí es donde lo observa. Hay condiciones favorables o condiciones desfavorables. ¿Ya? Si con condiciones favorables, que son temperatura mayor que el exterior, presión de oxígeno bajo y un pH neutro o alcalino, ya pasan al intestino, pueden llegar a hacer invasión incluso, ya se alimentan de eritrocitos, etc. Cambio, si las condiciones no son favorables, como una presión de oxígeno alta, flora intestinal inadecuada, un aumento de tránsito intestinal, se formará un número reducido de trofocitos nada más, de escasa virulencia, las cuales se van a ubicar a nivel del fondo de la cripta del Lieberkühn, ¿no? Esperando que haya buenas condiciones, ¿ya? Ahí se van a reproducir, pero no van a causar patogenicidad, no van a penetrar la mucosa. En cambio, la mayoría se va a desprender de la mucosa e inicia el enquistamiento en la luz del intestino grueso. El quiste maduro, ¿no? El tetranucleado, se elimina con las heces y puede ser ingerido por otros individuos, lo que va a completar el ciclo biológico, ¿no? Eso es lo principal que deben saber sobre el ciclo biológico. Ahora, la patogenia. ¿Qué es lo que ocasiona este parásito a nivel del organismo, ¿no? Primero van a penetrar las criptas del Lieberkühn, ¿no? Como he mencionado, siendo las zonas afectadas la región seco-ascendente, 75%, y la rectosimoidea en un 54%. Todo va a depender de factores de parásito como factores de huésped. Si es factores de parásito, por ejemplo, el número de parásitos. A mayor número de trofozoitos, ¿ya? Mayor agresividad y mayor posibilidad de causar daño, ¿no? De penetrar la mucosa. Puede también depender de la virulencia. Existen diferentes genotipos ¿no? de entamoeba histolítica, todas potencialmente patógenas, aunque algunas más que otras. Todos los trofocitos minutos, ya sean minutos o magnos, tienen una actividad enzimática proteolítica importante, como hialuronidasa, tripsina, carboxipeptidasa, glutaminasas, deshidrogenasas succínicas y maltasas, etc. Otros factores de parásito puede ser la adhesión. Las amebas patógenas poseen la capacidad de producir las lectinas, que le van a permitir la adherencia a las células. Las lectinas se encuentran en la membrana plasmática del parásito. Son proteínas glucosiladas. Otras proteínas que participan en la adhesión, ya como la adhesina, también nos va a ayudar. Puede haber invasión a la mucosa. Nos ayudan en todos estos factores. Ya. Este contacto físico de los trofocitos con la célula mucosa del colon es seguido por la acción de las lectinas, ¿no? La penetración en la mucosa es favorecida por un péptido que forma poros a nivel de aquí, ¿no? Que es el amebaporo. Ya recuerden a amebaporo, que también a veces es de pregunta o es muy importante. Origina orificios en la célula del hospedero, provocando muerte celular por pérdida de potasio, calcio e iones hidrógenos que salen a través de los poros. La cisteína proteasa también nos va a ayudar, que es un factor importante en la lisis celular, inducida por la ameba. Algunas de ellas participan en la destrucción de la matriz extracelular, donde degradan fibronectina, laminina y colágeno, lo cual tiene como resultado la separación, ¿no? Porque a veces están unidas las células como cemento, entonces va a ocasionar la separación de estas células, facilitando de esta forma la invasión, y también va a participar en la fagocitosis, ¿ya? Todo esto va a contribuir también puede haber
factores que van a contribuir a la evasión de la respuesta inmune, ya, montada por el hospedero. También hay los factores del huésped, ya, los factores de huésped, que pues la alimentación, el pH intestinal y el flora intestinal y la estasis fecal, ya. Depende del estado nutritivo, entonces la alimentación, el estado nutritivo es muy importante, ya. Todo esto, porque aproximadamente un 73% de las amebiasis invasoras afectan a individuos desnutridos. La alimentación influye en el pH intestinal y en la flora intestinal. Si el pH intestinal baja, aumenta la flora asociada y la amebiasis clínica. Las defensas naturales de las superficies mucosas del humano son básicamente el moco y la inmunoglobulina A secretora. Estos componentes gelatinosos son ricos en hidratos de carbono y bloquean los receptores de la ameba, impidiendo su adherencia a las células intestinales. ¿Ya? También la estasis fecal permite la implantación de las amebas a los tejidos, ¿no? Es lo que se debe evitar entonces. La patología, el daño que va a causar los trofocitos, ¿ya? Va a generar un proceso necrótico en los tejidos una vez que ha habido invasión, con ulceraciones en el colon y abscesos extraintestinales si es que llega por vasos sanguíneos a otras localizaciones, principalmente en el hígado, ¿ya? Se encuentra reacción leucocitaria en los sitios de invasión de los trofocitos, con lisis de los neutrófilos, destrucción de tejidos, hemorragias, y ocasionalmente también se pueden encontrar perforaciones, pudiendo ser muy graves, ¿no? Poniendo en riesgo la vida del huésped. Rara vez se va a observar una masa tumoral en el colon llamada ameboma, ¿ya? que consiste en un granuloma con engrosamiento de la pared. En la amebiasis intestinal va a haber distintas etapas, por lo cual va a causar daño a nivel de la pared intestinal. Las amebas penetran por las criptas del fondo, por el fondo de las criptas del Lieberkühn, siendo las zonas más afectadas la seco ascendente en un 75% y las rectosimoidea en un 54%. Va a haber diferentes etapas. Primero es la penetración. Acercarse a la ameba, la célula del intestino acorta las microbiosidades y se carga de gotitas lipídicas. Al contactar la ameba con las microbiosidades, esta se va a cortar mucho más, se va a achatar más y se va a observar una migración de leucocitos en el corion de la mucosa. Posteriormente, desaparecen también las microbiosidades, los polimorfos nucleares llegan al nivel del epitelio. Los pseudópodos de la ameba penetran entre las células epiteliales que presentan vacuolas de autodigestión. Los leucocitos polimorfonucleares comienzan a alterarse. En esta última fase de la etapa, la ameba avanza hasta el corion y la célula epitelial es expulsada. Luego viene la necrosis, ¿ya? Como la ameba encuentra más fácil su desarrollo en la submucosa por sus características estructurales, ¿ya? A diferencia del corion de la mucosa, ya que es un corion más compacto, va produciendo una necrosis colicuativa más intensa hacia la submucosa. A veces es posible en pacientes disentéricos observar esta lesión mediante rectoscopio. Aparece como un solo levantamiento de 1 milímetro aproximadamente, ya de diámetro, y en el centro se va a encontrar un material saliendo, un material necrótico, y a eso se denomina úlcera crateriforme. Luego viene la ulceración por la caída del tejido necrótico, ¿no? Se va a empezar a desprender y se va a formar una lesión característica que es en botón de camisa, un epitelión, o como yo lo llamo también puede ser en tumba Paracas, ¿no? En la cultura Paracas. En ocasiones las lesiones de puerta de entrada son varias y entre ellas hay mucosa sana. Cuando estas lesiones profundas, esta parte ancha de las lesiones se unen con otras lesiones, ya pueden aumentar su tamaño, ya, y produce una destrucción importante de la mucosa, observándose lesiones ulceradas macroscópicas en el trayecto del colon. Luego viene la fibrosis por cicatrización de la ulceración, ¿ya? Se cicatrizan, en ocasiones las amebas pueden penetrar la serosa y provocar una peritonitis amebiana de extrema gravedad, o bien por vía sanguínea llegar o vasos linfáticos a localizaciones extraintestinales hacia otros órganos, ¿ya? Entonces es lo que se debe tener en cuenta. Ahora, complicaciones, también puede haber complicaciones, la hemorragia por perfusión y el ameboma, ¿ya? Esta hemorragia se va a producir sobre todo por la destrucción de la mucosa y la submucosa intestinal, tejidos que son tejidos muy vascularizados. Cuando la necrosis es profunda, se puede comprometer toda la capa del intestino grueso, llegando a la perforación.
Esta perforación intestinal por amebiasis es especialmente lo más grave de la peritonitis amebiana, porque es sumamente grave, poniendo en riesgo la vida del huésped. La mayoría de veces mortales de un 30-50%. ¿Ya? Ahora, otra de las secuelas que puede ocasionar es el ameboma, ¿ya? O granuloma, especialmente a nivel de ciego. Esta masa nodular está rodeada de una capa de tejido fibroso y contiene varios abscesos amebianos con tejido necrótico y amebas. El ameboma consiste en un engrosamiento marcado de la pared intestinal que tiende a destruir la luz, ¿ya? Crece, obstruye la luz y puede asemejar masas tumorales, ya un proceso canceroso. Es por eso que a veces los doctores lo confunden cuando ven a nivel con estudios imagenológicos como una rectoscopía o colonoscopía, y es por eso que se debe hacer una biopsia, ¿ya? Eh, Ese tejido que forma es edematoso, fibroso, con infiltración de eosinófilos, plasmocitos, linfocitos y los trofosocitos a nivel de la submucosa y cerca de las ulceraciones vecinas también. ¿Ya? Ahora, eso es en cuanto a la amebiasis intestinal. También hay amebiasis extraintestinal que afecta a diferentes órganos. Dentro de ellos había mencionado que la más común, la más frecuente es la amebiasis hepática, ¿no? ¿Ya? Pues la peritoneal, pleuropulmonar, cerebral, pericárdica, cutánea, etc. La amebiasis hepática es la más frecuente. Ya de toda la clínica, de todas las amebiasis, 1 a 5% de las amebiasis intestinales clínicamente manifiestas, ¿no? De toda la clínica que se presenta, de ese 10% de manifestaciones clínicas, 1 a 5% van a ser amebiasis hepática. Los trofozoitos en este caso atraviesan la mucosa intestinal, invadiendo los vasos sanguíneos, los tejidos próximos, y por vía portal llegan al hígado. Sin embargo, la mayoría son destruidos por el sistema retículo endotelial del hígado, ¿no? Y solo cuando llega un número mayor, un número grande de trofozoitos, origina una zona de necrosis por embolia, se origina la amebiasis hepática de esta forma, ¿ya? Por la distribución de las lesiones, ¿ya? Por la distribución de las lesiones intestinales eh, que se dan más frecuentes en la región secocendente y por la distribución de la circulación que irriga esta zona que drena hacia la vena porta por la mesentérica superior, explica que se comprometa con mayor frecuencia el lóbulo derecho del hígado. Ya generalmente es única, ¿ya? Pero puede ser múltiple también, como en los niños. El lóbulo izquierdo del hígado se compromete exclusivamente en un 10%. En un exceso hepático, mal llamado así, porque no hay pus, no hay gérmenes, sino células hepáticas necrosadas, sangre, ameba, se distingue una zona central donde no se reconocen estructuras, rodeada de un área donde se distinguen algunas células hepáticas alteradas y una más externa donde hay parénquima hepático y tejido fibroso. Al crecer el absceso hepático, puede abrirse y por vecindad afectar la pleura y los pulmones, el pericardio y la pared abdominal, o bien por vía sanguínea, por ejemplo, llegar al cerebro. La mayoría de las amebiasis pleuropulmonares y pericárdicas son secundarias a una amebiasis hepática. El absceso amebiano cerebral es también una necrosis colicuativa donde se va a observar gran hiperplasia de la glía. ¿Ya? Eso es lo más importante de la amebiasis extraintestinal. Ahora, en cuanto a la epidemiología, la distribución es cosmopolita, es ubicua, distribuida por todo el mundo, ¿ya? Pero eso va a ser eh, más prevalencia va a haber a nivel de países tropicales, con bajo nivel de higiene, de cultura de prevención, ¿no? Su prevalencia varía en algunas regiones de 0,8 y en otras regiones con condiciones favorables hasta un 60%, ¿ya? De acuerdo con el grado de saneamiento del medio ambiente, el clima, la edad, el nivel socioeconómico y cultural. También tienen que ver los hábitos de higiene y de la población, ¿no? También las técnicas utilizadas para el diagnóstico de la amebiasis intestinal, ya que algunos no hay un buen diagnóstico, ni clínico ni laboratorio, ¿ya? Es más frecuente en adultos que en niños. Afecta por igual a personas de cualquier raza, ¿ya? A diferencia de la amebiasis hepática, ya que va a afectar más a varones. La infección amebiana es más frecuente que la enfermedad. Alrededor del 10% de la amebiasis, de, solamente de todos los que presentan infección, solo el 10% presentan clínica y un 90% son
asintomáticos, ¿ya? Es entonces importante diferenciar la infección amebiana de la enfermedad amebiana. La infección amebiana implica presencia de parásito en el organismo humano sin causarle daño. En cambio, la enfermedad amebiana sucede cuando hay invasión del parásito a los tejidos y por consiguiente sintomatología, ¿ya? El quiste es la forma infectante. Los quistes se destruyen por cocción. La luz ultravioleta los mata, pero se demora en su acción. Los trofosoditos son muy lábiles, se destruyen rápidamente en el ambiente. Por lo tanto, no tienen importancia en la diseminación. Se ha calculado que existe un portador sano durante una epidemia puede eliminar hasta 1,5 a 10 a la 7 quistes, ¿no? por día, ¿ya? Hay mecanismos de transmisión. Contaminación fecal del agua y de los alimentos, manipuladores de alimentos, también puede ser mediante vectores mecánicos como las moscas y las cucarachas. Ya, eso es algo muy importante. Bueno, eso es todo. Fin de la primera parte. Espero que les haya ayudado mucho.